momento muy conmovedor desde aquí, desde el Salón Elíptico. Se retira el cortejo fúnebre, por supuesto, Alejandra. La encabeza María Claudia Tarazona, su esposa, junto con sus 3 hijas. También iba detrás su tío, Julio César Turbay Quintero. Sí, es un momento absolutamente conmovedor. Muchas lágrimas al interior del Salón Elíptico, del Capitolio. María Claudia, con esa entereza que la ha caracterizado durante todos estos meses. Veíamos al congresista Mason y al congresista Min absolutamente derrumbados, y los pañuelos blancos que fueron usados para honrar y para mover todas las almas que hay acá, pues fueron utilizados también para sacar las lágrimas de todas las personas. Sigue saliendo el cortejo fúnebre por la nave central de el Elíptico, y comienza entonces ahora esta caravana que llevará el féretro de Miguel Uribe hasta la Catedral Primada. Juan David Ríos está a las afueras precisamente del Congreso de la República. Juan David, adelante. Juan Camilo, a esta hora sale entonces el féretro del senador Miguel Uribe Turbay, acompañado de la Guardia Presidencial. Detrás está su esposa, María Claudia Tarazona, junto a sus 2 hijas, la familia de Miguel Uribe Turbay, su padre. Sale desde el Salón Elíptico, acompañado también de todos sus familiares. Al finalizar esta cámara ardiente, cuando estaba caminando la Guardia Presidencial con el féretro del senador Miguel Uribe, los asistentes alzaron pañuelos blancos en honor al senador, a los restos mortales del senador, que en este momento saldría entonces de el Congreso de la República y se dirigiría a la Catedral Primada por la Plaza Núñez. Salen congresistas, sale Andrés Forero, quien fue esa dupla en el Congreso de la República, un gran amigo del senador Miguel Uribe y también de más compañeros del Partido Centro Democrático del Congreso de la República. Este viene siendo ese cortejo fúnebre del traslado desde el Congreso de la República a la Catedral Primada, en donde iniciaría en lo más pronto posible esa misa. 11:46 minutos, como bien lo dice Juan David Ríos. Bueno, ya salió del Salón Elíptico el cortejo fúnebre que avanza por esos pasillos por donde tantas veces Miguel Uribe estuvo como senador de la República. Fue el senador más votado, Gabriel, en las elecciones de 2002. 223.000 votos encabezando la lista del Centro Democrático. Fue el senador más votado de las elecciones para el Senado del 2022. Hablábamos a la imagen que ustedes ven en pantalla, es en vivo, de la salida del féretro con los restos mortales de Miguel Uribe Turbay. En la Catedral Primada, Julián Ríos, ya todo dispuesto para recibir el féretro, recibir a la familia y comenzar ya la misa, las exequias de manera oficial allí en la Catedral Primada. Julián. Sí, señor, en contados minutos, en unos 10 minutos ya arrancará la misa aquí en la Catedral Primada. Ya está todo dispuesto en cada silla. Están los nombres de las personas que se deben sentar y les colocaron esta rosa para que cada asistente la tenga en sus manos. Ya han llegado aquí desde las 11 de la mañana que se abrieron las puertas, expresidentes. Vimos ya que ingresó el expresidente César Gaviria y su hijo Simón, y también han llegado magistrados, funcionarios, incluso también generales en buen uso del retiro. Incluso vimos también Juan Roberto y compañeros, a Sergio Fajardo, que acaba de ingresar. Igualmente, pues ya todo está dispuesto en contados minutos, y al fondo se observa pues ya el ingreso de las últimas personas. Tienen una paleta porque dicen que es la familia la que tiene que ingresar ya lo último, porque ocupará las primeras sillas, y todo está dispuesto ya, compañeros, en 10 minutos para que empiece esta misa. Sí, señor, 11:51 minutos. Salieron por la parte de atrás, María Alejandra, que divide del Congreso, en la Plaza Núñez y en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Ya está sobre la séptima el cortejo fúnebre en otro punto, en nuestra terraza de Noticias Caracol, en una vista privilegiada de este momento tan solemne, tan triste para el país. Están Ana Milena Gutiérrez, Catalina Gómez.
Juan Roberto, aquí ya estamos esperando, como ustedes decían, el avance del féretro de Miguel Uribe Turbay por la carrera séptima, esta vía que lo llevará directamente a la Catedral Primada en medio de este clima lluvioso aquí en el centro de la ciudad. Ya dejan la calle Novena para avanzar hasta la calle Décima, la esquina donde están haciendo todo el filtro. Ahora Milena, las personas que estaban entrando y esperando también el público en general que está aquí en la Plaza de Bolívar. Sí, Catalina, estamos a 17 grados centígrados, pero como lo decía, pues hay una ligera llovizna, hay un poco de espacios abiertos allí con la gente que va a estar acompañando este recorrido. Son entonces imágenes que empiezan ya a cerrar estos 3 días de honras fúnebres. Recordemos el primero un acto privado con la instalación de la cámara ardiente, un segundo día de apertura al público y pues en esta tercera jornada con el homenaje solemne en el Congreso que terminó hace pocos minutos. Y aquí va avanzando por la carrera séptima y justamente va a atravesar el Palacio Arzobispal. Están las banderas a media asta, la bandera de Colombia a media asta en el Palacio Arzobispal, también la del Congreso, y la gente agolpada a la que finalmente se le dio acceso a una zona de la Plaza de Bolívar. Están las vallas, un ingreso que únicamente se podía hacer por la carrera séptima para algunas personas que están en este momento esperando el avance de este féretro escoltado por el batallón Guardia Presidencial que se dirige hacia la Catedral Primada. Todo avanza, Catalina, dentro de lo programado. Recordemos que la misa está programada, la misa exequial presidida por el cardenal Luis José Rueda, que sea a las 12 del día. Este es un recorrido que durará unos minutos antes de llegar justamente a la Catedral Primada. Es poca gente, Catalina, la que ha llegado como en horas de la mañana. El ingreso tampoco ha sido nada fácil. El cuadrante era con esquemas de seguridad era bastante amplio para el ingreso aquí, que solamente se podía ingresar por la séptima. Por la carrera séptima. Por la carrera séptima, únicamente se podía llegar hasta acá. Solo sí. la carrera séptima. Para los vehículos fuera mucho más amplio. Hay gestores de convivencia y aquí ya la gente espera entonces la llegada del cortejo. 11:54 minutos. El atentado ocurrió contra Miguel Uribe Turbay el sábado 7 de junio, después de las 4 de la tarde. Miguel Uribe asistía a un acto político en medio de su campaña. Esto es en el barrio Modelia, en el sector del Golfito, cuando fue atacado. Las ironías de la vida, estaba hablando del porte de armas, estaba hablando de la violencia, de la seguridad, y un joven menor de edad le disparó en 2 oportunidades. De inmediato fue llevado a un centro asistencial en Fontibón. Esa misma noche fue trasladado a la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá y 64 días después perdió la batalla y murió después de una intensa labor por parte del equipo médico de este centro asistencial. Miguel Uribe Turbay, 39 años, senador de la República, había sido concejal. Había empezado su carrera política como concejal de Bogotá cuando tenía 26 años. Había manifestado ya entonces en ese momento su interés de participar de la vida pública. Creía además, como lo manifestó en muchas entrevistas, que era su vocación y que era su deber continuar la trayectoria política que, decía él, no significaba necesariamente que fuera por inspiración de su abuelo. Creía que era un deber generacional de dedicarse a lo público, dadas las necesidades de crear puentes también para conseguir la paz. Sí, también fue candidato a la alcaldía de Bogotá, después de su paso por el Consejo. Después de haber sido concejal, fue nombrado como el secretario de gobierno de Enrique Peñalosa, el más joven que haya llegado a esa cartera. Recogió firmas en la elección para la alcaldía y a pesar de no llegar, obtuvo más de 400.000 votos, lo cual lo impulsó para que luego el Centro Democrático lo pusiera de cabeza de lista en el 2022 para llegar al Senado, donde obtuvo 223.000 votos, siendo el senador más votado de la legislatura. Y María Alejandra, y ahí empezó su carrera como candidato presidencial, porque recordemos que siendo senador entró en esa puja por ganar esa candidatura del partido de Álvaro Uribe Vélez. 5 precandidatos del Centro Democrático empezaron un recorrido por todo el país.
Este es un partido que se organiza para hacer su proceso electoral y en esta ocasión estaban empezando a definir cuál sería el mecanismo, si una encuesta o ir a consulta abierta. Miguel Uribe claramente era no solo el preferido, si se quiere, del expresidente Álvaro Uribe, asunto que creaba también algunas tensiones dentro del partido, sino que tenía apoyo muy importante de los empresarios antioqueños, por ejemplo, y de muchos sectores del empresariado a nivel nacional que estaban esperando cómo se decantaba esta elección hacia el 2026, en la que Miguel esperaba ser el candidato que representara al sector del centro derecha o de la derecha. En ese proceso se habían centrado muchas expectativas de cómo Miguel iba a enfrentar este proceso electoral, dado que no solamente las encuestas marcaban una bajo reconocimiento, pero esperaban que se decantara a finales de este año y después del mecanismo definido por el Centro Democrático para saber en qué consulta podrían participar en el mes de marzo. Consulta que seguramente recogería a los candidatos de la derecha y de la centro derecha. Sí, días antes del atentado, 2 días para ser más exactos, estuvimos con Miguel Uribe y con otros candidatos o precandidatos en el Congreso de Asobancaria en Cartagena. Pude tener la oportunidad de moderar ese debate y ahí el tema central que él manejaba siempre, Gabriel, el tema de la seguridad. Y él decía, esa debe ser la bandera para recuperar el rumbo en este país, decía en ese momento. El discurso de Miguel estaba muy marcado y muy centrado en el tema de la seguridad como eje para el desarrollo, para la generación de empleo. Y si bien, Juan Roberto, hay que recordar, él creció en las huestes liberales y apoyó firmemente el proceso de paz con las FARC, también era enfático en señalar que no podía haber paz sin impunidad, paz sin justicia, y esas eran las líneas principales de su discurso, que si bien van muy alineadas en el tono del Centro Democrático, si se quiere decir, dentro de los 5 precandidatos del Centro Democrático era quizás el más moderado y el que tenía una posición menos radical respecto de otros candidatos de la derecha. Sin embargo, Juan Roberto, Miguel estaba siendo bastante histriónico en su comunicación por las redes sociales, estaba presentando, quizá por ganar ese favorecimiento también de la candidatura del Centro Democrático, en momentos como la reforma laboral. Fue y celebró también no solamente el hundimiento de esa reforma, sino la caída de la solicitud de consulta popular que presentó el gobierno Petro. Y esto lo menciono porque estaba siendo claramente un líder de la oposición, incomodando al gobierno del presidente Gustavo Petro con sus posturas, creando incluso algunas críticas por la forma en la que lo estaba ejerciendo, y quizá en ese proceso, asesorado por unos asesores políticos, estrategas políticos que venían de otras campañas de Salvador, por ejemplo, estaban ahí, parte de su equipo de comunicaciones y de estrategia lo estaban llevando por ese camino. 12 en punto del mediodía. Las imágenes que ustedes ven es de los restos mortales de este hombre del que estamos hablando, 39 años, bogotano, casado. Ya vemos la imagen del cardenal Luis José Rueda en las afueras de la catedral, esperando que llegue el cortejo fúnebre. Alejandra Murgas, Carlos Eduardo Barragán están allí, apostados en ese lugar, en la Catedral Primada de Colombia. Llega ya los restos mortales de Miguel Uribe Turbay. Alejandra, Carlos. Todo listo para que inicien las honras fúnebres aquí en la Catedral Primada de Colombia. Como usted lo decía, Juan Roberto, es una misa concelebrada por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, 2 obispos auxiliares, el nuncio apostólico en representación de León XIV aquí en la Catedral Primada de Bogotá, y por supuesto una serie de sacerdotes o de ministros que estarán acompañando este sepelio. También veíamos más temprano los primeros en llegar, de hecho, expresidentes de Colombia, el expresidente Gaviria, el expresidente Santos, pero también las ex primeras damas y otros allegados a la familia que ya se encuentran aquí al interior de la Catedral Primada a la espera precisamente de la llegada final del féretro, en este que va a ser, como lo describió Monseñor Luis José Rueda, en esa espera
el primer encuentro, el encuentro para recibir a Miguel Uribe Turbay y posteriormente continuar con el protocolo de las exequias. Pues decía más temprano Juan Roberto, Monseñor Luis José Rueda, que su mensaje va a ser de unión, de confraternidad para los colombianos, de decirle no más a los violentos y de apostarle a la paz, una paz segura. Y más temprano también el expresidente Ernesto Samper Pizano, que ya también ocupa la primera fila de expresidentes en el ala izquierda de la catedral, que básicamente hay que garantizar la vida de los candidatos a la presidencia de la República. Carlos, Alejandra, vemos en este momento en pantalla una imagen poderosa políticamente hablando, Gabriel. Los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper, Juan Manuel Santos en primera fila con sus esposas. Y en la segunda fila, Juan Roberto, vemos a Lina Moreno de Uribe con su hijo Jerónimo. Recordemos que tan solo hasta ayer el expresidente Uribe se expresó de manera, si se quiere, inapropiada o acusando al expresidente Santos de hipócrita por ir a rendirle un homenaje a Miguel Uribe, lo cual desencadenó en un desafortunado intercambio de mensajes. Es una imagen poderosa porque vemos a los expresidentes de la República en primera fila esperando que llegue el cortejo fúnebre. Sí, cada uno de esos expresidentes, María Alejandra, ya se había pronunciado sobre este magnicidio y cada uno pues en la misma tónica pidiendo unidad, tranquilidad y haciendo un llamado por la calma, decían ellos, como homenaje a Miguel Uribe, cuyos restos ya están entrando a la Catedral Primada. Un mensaje institucional de parte de los expresidentes que asisten a este funeral y que quizás según las palabras que han pronunciado y que usted menciona, Juan Roberto, querían dar una pausa al enfrentamiento político, hacer una pausa, un momento de reflexión. Hemos, sin embargo, escuchado no solo el mensaje del expresidente Álvaro Uribe, quien obviamente es notorio por su ausencia, pero allí está su hijo, que suele también tener mensajes bastante intensos sobre este tema, el hijo menor, Jerónimo, y doña Lina Moreno de Uribe, que ha sido además una de las figuras que al lado del expresidente Álvaro Uribe, pues justamente lo ha acompañado en este proceso judicial tan largo que conoció el país su desenlace hace unas semanas. Pero hoy lo importante es que están también los presidentes de las Cortes, los presidentes de los partidos políticos, todos los congresistas. Y Miguel Uribe, senador, por supuesto, tiene una solidaridad del cuerpo legislativo, poder al que pertenecía después de esa nutrida votación y que llegó allí. Hoy el país, además de un precandidato presidencial, despide a un senador de la República y por tanto este asesinato se convierte también en un precedente de violencia contra un órgano legislativo. La confrontación política e ideológica que vamos a ver en los próximos días después de la muerte de Miguel seguirá de alguna manera protagonizando desafortunadamente el camino hacia la campaña electoral.